Hola, muy buenos días. Namaskar. Ser impecable, el camino del guerrero. Poder uno. Todo guerrero lucha primero por su propio despertar. El guerrero emprende la conquista de sí mismo. Sabe que más importante que la conquista de 1000 guerreros en 1000 batallas es la conquista de sí mismo. Y pone todas sus energías al servicio de la conciencia para ampliarla, para acrecentarla, para elevarla. Este es el poder uno del guerrero dentro de los 21 poderes. Te estoy comentando, ¿no? O compartiendo aquello que en alguna ocasión se hizo en el libro, ¿no? Hay un libro y hay un audiolibro, Ser impecable el camino del guerrero. Estoy compartiendo el poder número uno, ¿no? Todo guerrero lucha primero por su propio despertar. Eso quede grabado. Son 21 poderes. Entre otros, todo guerrero se revela, todo guerrero tiene conciencia de su capacidad infinita. Otro, todo guerrero tiene conciencia de su propio valor. Todo guerrero es honesto. Todo guerrero vive el presente. Un guerrero nunca se queja. Todo guerrero tiene voluntad de acero. Todo guerrero conoce la ley de la siembra y la cosecha. Todo guerrero es libre. Un guerrero elige su camino con corazón. Todo guerrero deposita su carga en el río de la vida. Todo guerrero conoce el inmenso poder del autodominio. Todo guerrero es emprendedor. Todo guerrero utiliza la fuerza de la adversidad para derrotarla. Un guerrero conoce el poder de las palabras. Un guerrero no es rutinario. Todo guerrero es humilde. Todo guerrero es consciente de su misión en la tierra. Y todo guerrero sabe darle un buen uso a su energía. Es decir, actúa con impecabilidad. Estos son los 21, ¿no? Los 21 poderes del guerrero. Y ahí te dejo el enlace. Si quieres, este es un libro y audiolibro. Ser impecable el camino del guerrero. Entras a este correo y vas a poder obtener el libro o el audiolibro. En este correo, no, en este enlace. ¿Ok? Libro o audiolibro. Entonces, la primera lección del guerrero, el primer poder del guerrero, la primera lección, el despertar. Lo primero que aprende toda persona para dejar de ser tonta y convertirse en guerrero es que en realidad la humanidad está dormida. Que este estado al que llama vigilia o conciencia lúcida no es más que un sueño. Que en este estado todo sucede, todo le sucede. Y esto es una realidad. Y esto, como todo lo que trato de hacer, hay que aplicarlo a nosotros.
Estoy cansado de repetirles. Veo muchas veces a las personas diciendo, haz esto, no hagas lo otro, haz aquello, no hagas aquello. Recomendando, aconsejando, como si personas estuvieran despiertas. Y ese no es el caso. ¿Y cómo me doy cuenta? Por el nivel de odio que veo que destilan. ¿Sí? O por el nivel de mecanicidad, de crítica, de juicio, de condicionamiento permanente. Entonces, ya les dije en una ocasión, ¿sí? Igual que yo, esa frase nos pone parejos, ¿ok? Si tú dices, por ejemplo, las personas hablan más de lo que hacen, igual que yo. Si eso es visto a la amplitud de la luz de la conciencia y con honestidad, te va a servir mucho y va a impedir que el ego se dispare a creerse superior, escogido, iluminado, inteligente, en fin. Estamos en ese juego entonces, ¿sí? Entonces, decíamos que en este estado todo sucede. Cuando decimos que estamos dormidos, que la humanidad está dormida y que lo tiene que hacer, el guerrero que quiere transformar, perdón, el tonto que quiere transformarse en guerrero y en algún momento en hombre de conocimiento, por usar el lenguaje de Carlos Castaneda, ¿no? En toda esta saga que es las enseñanzas del Don Juan. Entonces, primero, luchar por el propio despertar, ¿sí? ¿Y por qué uno dice que está dormido? A ver, tú mírate. Tú puedes detener el flujo de tus pensamientos, o viene un pensamiento, y luego otro, y luego otro. Claro que de repente cuando estás ocupada, cuando estás ocupado, ahí de repente y eso se frena un poco hasta que agarras el automatismo y de ahí vienen los pensamientos en modo automático. La vocecita de la mente, ¿la puedes detener? ¿Puedes controlar a la loca de la casa, la imaginación? Ahora en estos tiempos del corona, la imaginación más que nunca, la imaginación negativa. Aparte, el origen de la imaginación negativa es la imaginación mecánica, es decir, imágenes que se forman en tu cabeza sin que tú lo quieras, sin que tú lo pidas, sin que tú lo solicites, imágenes no solicitadas, se te ponen en la cabeza, ¿sí? Y pueden haber imágenes neutras, mecánicas, pero neutras, no solicitadas, pero neutras. Pero resulta que en muchos casos hay imágenes no solicitadas negativas. Pues estamos viendo, hablar del despertar, y no me vengan que señal del despertar es que pues porque se te acalambra el brazo, ¿no? Te pica la espalda, te sudan los pies, ¿no? Te dan ganas de llorar y otros muchos señales del despertar. No es así. Señal de despertar es, ¿controlas el flujo de tus pensamientos? Esa es una señal. ¿Ah? ¿Controlas a la loca de la casa la imaginación? ¿Sí? ¿Puedes sostener tu atención por unos minutos dirigida, dividida? ¿Puedes controlar tus emociones, tus pasiones? ¿Sabes qué hacer ante la amenaza o la irrupción de emociones negativas, destructivas? ¿Tienes? Sí. Tu hablar. ¿Controlas tu hablar externo? ¿Accionas o reaccionas? Es decir, ¿bailas según la música que te ponen las circunstancias y los demás? ¿O tú tienes tu propia música, tu propio baile? Entonces yo tengo que ver eso, ¿sí? Y en base a eso voy a poder establecer, ¿sí? ¿Posees voluntad? ¿Posees un yo permanente? ¿Posees unidad? Entonces tú mírate y si te das cuenta que muchos de estos factores eh, no son manifiestos, o en todo caso no puedes, no los tienes, no los controlas, todos estos factores que estoy diciendo,
¿no? Sin hablar del cuerpo del dolor, que se alimenta solo. Amanece si quieres pelear, amanece si quieres sufrir o hacer sufrir, crear controversia, amanece si quieres tenderte a la depresión o a la tristeza melancólica. Igualito, irrumpe el sufrimiento acumulado en ti a través del tiempo, a través de toda esta vida o de otras vidas, irrumpe y hace lo que quiere contigo. Y entonces, y uno poniendo consejitos para el despertar, y no es así, pues. ¿Tienes alguna potestad para actuar sobre tu sombra? ¿Sabes cómo manejas los aspectos de tu sexualidad y tu erotismo reprimido? ¿Sabes cómo manejas los aspectos de tu inconsciencia, ¿no? De tu parte femenina que reprimes porque esta sociedad tiende a ser machista, ¿no? Pero hay un machismo propiciado por hombres y mujeres y feministas, todas propician el machismo porque el aspecto femenino es otra cosa, es la ternura, es la dulzura, ¿no? Es la suave línea curva. ¿Trabajas, sabes eso? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo manejas toda la represión que tienes de tu creatividad? Por lo que yo pueda ver, hay muy poca creatividad. Al grado extremo que ya, mira, las palabras de por sí pueden ayudar a expresar algo. Digo, pueden ayudar a expresar algo, pero ni siquiera palabras. Pones los famosos emoticones, las caritas y la tontería, porque para mí es una tontería. Hay uno que otro rescatable, como las manos, ¿no? En la postura de oración, alguna que otra. Pero el resto, ni siquiera eres capaz de expresar tus sentimientos. La máquina lo expresa por ti. Y estás atacando que la 5G, que el virus ocasionado, y te manejas pura en la mecanicidad. ¿Ah? Repitiendo, ¿no? Esos famosos emoticones. ¿Por qué? Porque no eres capaz de plasmar tus estados internos. No creas, pues. Y entonces reprimes tu creatividad y eso va a la sombra y desde ahí te golpea. Si manejas todo esto, estás despierto, salte del programa, habla sin buen viento y avísame para sacarte definitivamente de YouTube porque estás iluminado. Más bien me das tu, no, me das tu canal para yo ir y aprender de ti. Pero de no ser así, entonces pues piensa y cuestiónate. Estamos viendo, ¿no? El primer poder del guerrero. Todo guerrero lucha por su propio despertar. Y la primera lección, el despertar. El guerrero advierte el peligro de estar despierto con lo, ¿no? Entre comillas. O el guerrero advierte el peligro de estar dormido con los ojos abiertos como en nuestro estado. Este estado común, al que llamamos vigilia, en el que creemos estar despiertos. Entonces, el guerrero dice, no, eso de estar despierto es un truco, es una ilusión, es estar atrapado en las redes del sueño. ¿Sí? Entonces, el guerrero diferencia muy bien el sueño del sueño, ¿no? Que es ese estado de conciencia cuando estamos dormidos, en la cama, un estado pasivo, en la cual la mayoría de las personas casi pasamos una tercera parte de nuestra vida. En ese estado el hombre no es peligroso, pues sueña sin moverse de la cama. Sueña que es santo, a veces demonio, hace el amor, hay guerra, pero no pasa nada, nomás se ha dado vueltas en la cama. ¿Sí? Por ahí de repente un par de actos deshonestos puede hacerlo, pero en realidad no lo ha hecho, lo ha soñado. Y luego el hombre se despierta, entre comillas, bosteza, se estira y agárrense en ese estado de conciencia llamado vigilia, en el que los hombres pasan el resto de sus vidas, ¿no? Ahí sí,
Los hombres trabajan, se divierten, discuten, aman, manejan máquinas, autos, computadoras, pasean por las calles, asisten a fiestas, se divierten, escriben libros, pelean, mutilan, matan, roban, trafican, hacen revoluciones, hacen políticas, desatan guerras y se encierran en cuarentena para protegerse del virus, claro. Eso hacemos porque hemos despertado, decimos, de la cama, claro. Es un estado activo, al que le llamamos estado de lucidez o de conciencia, que de conciencia no tiene nada, pues. ¿Ok? No, la realidad es muy diferente. Es un estado subjetivo 100%, aunque diga que estamos en un estado objetivo. En este estado se hacen las cosas más estúpidas y absurdas, ¿no? Como si tuvieran enorme importancia, ¿no? En fin, el guerrero sabe que el sueño engendra la imbecilidad humana. El guerrero no solo lo sabe, sino que está plenamente consciente que en ese estado de frenético egoísmo y de sueño que el hombre, ¿no? En ese estado el hombre puede, sin inmutarse, gastar billones de dólares en armas, mientras millones se mueren de hambre. ¿Ah? En ese estado de codicia y ambición se puede saquear el planeta, amenazar la supervivencia de la humanidad, ¿no? Solo en ese estado es posible que miles o millones de durmientes asesinen a otros miles o millones de durmientes en eso que llaman guerra y encima sean condecorados por otros durmientes. Solo es posible en ese estado de sueño que fanáticos religiosos asesinen, secuestren, roben, ¿no? Y con alevoso cinismo digan que lo hacen en nombre de Dios. O criminales políticos que igualito asesinan, secuestran, roban, dicen que lo hacen en nombre de la revolución, de la paz, de la justicia y de la verdad. Como nada. El padrecito Stalin asesina 20 millones de personas, pero lo hace por la revolución, hombre. Y todos tranquilos. Digo esto para equilibrar, porque todo es, ya hablé claro, de la aberración que significa gastar millones, de miles de millones o millones de dólares en armas, habiendo tanto hambre. Ese es un sueño, es una estupidez. Pero no me digan que es lucidez matar 20 millones de personas en el Gulag y en campos de concentración, igual como lo hizo el Hitler y toda esa vaina, y decir que eso está bien, porque es en nombre de la revolución. Las cosas claras. El chocolate espeso. Entonces, el guerrero reafirma lo dicho por los guardianes de la tradición. El hombre está dormido. Claro, el guerrero lo sabe. Y porque vive en este mundo, que solo un hombre dormido, o en este mundo, porque solo un hombre dormido es capaz de cometer todas esas atrocidades que te he dicho. ¿Por qué? Porque si el hombre despertara, tirarían asqueados los fusiles, desaparecerían todas esas armas, las minas que mutilan gente, destruirían sus misiles, sus bombas, acudirían generosos a salvar a millones de niños que sufren hambre y miseria. Claro que para eso habría primero que despertar. Y las cárceles, y los gulags, y los centros de tortura, ¿ah? Y la policía del Estado también desaparecerían. Un hombre despierto no puede torturar, eso es un absurdo total. No, como alguien me decía, no, pues, pero en nombre de la revolución, sí, no, pues, así no, tortura cero. Entonces, pues, ¿qué hacer en todo esto? Yo te he hablado de una manera, te podría hablar de otra.
más suave de repente, ¿no? De repente molestas y te retiras, bye. Alas y buen viento. De repente miras y dices, caramba, de repente algo puedo aplicar. Y entonces yo te digo, sí, apliquemos. Repito, desperté, ¿nos entendemos? ¿Sí? Bien. Entonces, yo tengo una metáfora sobre el despertar espiritual que puede aplicarse a una persona aislada o a la humanidad, pero es una metáfora, metaforos, meta y más allá, y foros, llevar más allá. A veces la verdad no puede ser expresada en palabras, no le alcanza. La verdad que puede ser dicha ya no es la verdad. El Tao del que puede hablarse ya no es el Tao. Es religión 1, paso 1, religiones. No, es un decir, es un decir. Bueno, a ver, enganchamos con la idea. Tú dirás, ¿y él por qué habla así ahora? ¿No? Y yo te voy a decir por qué. Con la metáfora vas a entender. Imagina a un familiar tuyo, por ejemplo, a un hermano que duerme profundamente en su cama y cae preso de una pesadilla espantosa que lo llena de miedo, de sufrimiento, de inquietud. Imagina. Bien, perfecto. Entonces, y es con miedo, y en ese estado de sueño está sufriendo porque está soñando en su camita, inquietud, espanto, horror, pavor, terror, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque en el sueño él está soñando justo que un enorme fiera, un tigre, que se metió por la ventana, se escapó de un circo, entró por la ventana, terrible tigre, ingresa por la ventana y entra al cuarto, ¿no? Al cuarto decorosamente. ¿Sí? Y él empieza a sudar frío y empieza a gritar. Esto es como una pesadilla, grita y apenas, después de mucho esfuerzo sale la voz. Y en grito, desesperado, a ti que eres su hermano, que duermes en el cuarto adyacente, te dice, ven, ayúdame, hermano, ayúdame. No, un espantoso tigre me va a matar, ayúdame, ayúdame. Y grita muy fuerte. Y entonces, tú entras en la habitación, ¿no? Tú te despiertas por los gritos y entras en la habitación y ni bien estás, ¿no? En el umbral de la puerta, él te dice, hay un tigre, ¿no? Anda a la cocina, trae un cuchillo, ¿no? Llama a un número que nos asista, haz algo, por Dios. Entonces tú terminas de entrar y entonces tú te encuentras en un dilema, ¿no? En medio de la confusión y los gritos de tu hermano piensas, ¿qué debo hacer? ¿Debo ir por el cuchillo y ayudarlo a luchar contra el tigre? Bueno, tigre imaginario. ¿Hago eso o lo despierto de su sueño? Tu hermano que percibe al tigre como absolutamente real te sigue pidiendo ayuda, te pide que corras por el arma, te dice que no hay tiempo que perder. Es tan persistente en sus súplicas que podrías incluso tú sentirte tentado a correr por el cuchillo y empezar a luchar. Bueno, a luchar no sé con quién, pero en un momento dado, en medio del alboroto y de las súplicas de tu hermano, finalmente llega la claridad. Comprendes que ayudarlo a luchar contra un tigre imaginario no solo prolongaría su propia pesadilla, sino que tú al hacer esto gradualmente caerías preso
de su propio sueño. Y si te autosugestionas, seguro empezarías a percibir el tigre como si fuera real. En realidad la solución es práctica. Solo tienes que detectarlo. Con esto pondría fin a su sufrimiento. Con esto terminaría su pesar. Y entonces, decididamente lo sacudes con fuerza, pero no despierta. Se encuentra tan sumergido en su sueño que solo busca ponerse a salvo del amenazador tigre. Pero tú decidido, lo sacudes una vez más, y otra vez, y otra vez, y cuantas veces sea necesario, hasta que finalmente lo despiertas del sueño. La pesadilla entonces se disuelve de inmediato, tal y como una bocanada de humo se pierde en el aire. Tu hermano te despertó, te mira, se abrazan llenos de alegría y felicidad. La pesadilla finalmente ha terminado. Despierta, deja tus pesadillas, vive, vive. Entonces, lo dejamos aquí. Un abrazo grande como siempre. Y recuerda, yo no voy a entrar a tu sueño. Es por eso que te hablo de esta manera. El que tenga oídos para oír, escuche. Y si no, como decía Zaratustra, ¿no? En Azospra Zaratustra, Nis. Y si no puedes oír con los oídos, arráncate los oídos y escucha con los ojos. Namaskar. Que estés en paz, que estés en dicha.